En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 24 durante el año. Contemplamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús les respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con su servidor. Comenzando la tarea, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó a que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Tomándolo del cuello, hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos trae la enseñanza de que hay que perdonar siempre. Y uno se pregunta: ¿cómo es que hay que perdonar siempre? Y sí, porque somos nosotros siempre lo que le pedimos perdón a Dios. Bueno, o casi siempre. La mayoría de las veces, cuando los que nos decimos católicos reflexionamos y hacemos un examen de conciencia, sobre todo al final del día, y haciendo ese recorrido por la jornada, nos damos cuenta de que no hemos caminado muy conforme a la voluntad de Dios y que hemos derrapado un poco. Allí nos damos cuenta de que hemos ofendido muchas veces a Dios, a los hermanos y a nosotros mismos. Entonces acudimos y le pedimos perdón al Señor. Y el Señor nos perdona, claro que sí. Perdón que se termina concretando cuando después nos acercamos al sacramento de la reconciliación, porque no nos olvidemos que nosotros, cristianos católicos, debemos acercarnos de una forma frecuente a recibir el perdón de nuestros pecados a través de la absolución que nos da a Dios en cada sacerdote cuando nos acercamos a confesar nuestros pecados. Y cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, el perdón se hace concreto e inmediato. Pero cuando nosotros tenemos que perdonar a otros, a veces buscamos muchos peros o ponemos distintas trabas y damos vuelta en nosotros mismos para otorgar ese perdón. Y cuando lo damos, a veces puede pasar que es un perdón a medias, porque como la ofensa duele mucho porque ha herido en lo profundo de uno, no logra a concretar la reconciliación. El perdonar es un acto, como ya otras veces se lo he compartido, que se da o no se da. Si uno lo da, no significa que ahí acabó todo. ¿Cuál es la diferencia
del perdón de Dios con el perdón que nosotros podemos otorgar o nos puede otorgar alguno de nuestros hermanos. Que Dios tiene la capacidad en su amor y en su misericordia de perdonar absolutamente y olvidar ahí. Sin embargo, nosotros podemos perdonar, pero debemos ir haciendo poco a poco el proceso de la sanación de la herida que provocó esa ofensa. Por lo tanto, el perdón se termina concretando en el momento en que esa herida verdaderamente cicatrizó. Por eso vamos a pedirle al Señor en este domingo en que nos propone este Evangelio, que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a tener la humildad de reconocernos que necesitamos ser perdonados de Dios y por lo tanto, como recibimos el perdón de Dios, no negarle tampoco nosotros el perdón a nuestros hermanos. Pero también de ser conscientes que perdonarnos entre nosotros no significa vivir como si nada hubiera pasado. Significa vivir en el respeto, significa vivir buscando el bien común, la paz, la armonía y no volver a ofendernos. Nos bendice el Señor en su santa y divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu amigo de siempre, Padre Silvio.